que nosotros invocamos es que el Congreso de la República de una buena vez acelere y en el segundo pleno que corresponde fije la fecha de las elecciones. Eso va a tranquilizar a la gente. Señor Alfonso Medrano, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, señor Paredes. Buenas noches, señores oyentes. Aquí estoy a sus órdenes. Bien, señor Medrano, por favor, cuéntenos un poco sobre lo que está generando como impacto económico esta situación de bloqueos en el norte. Bueno, el día de hoy, esta madrugada, un grupo de agitadores revoltosos, no trabajadores de ninguna empresa, tomaron la zona de Chao, Valle de Dios, y despojaron, bajaron a los trabajadores de las agroexportadoras, de los buses, porque hay alrededor de 1.200 buses, los bajaron a la fuerza y no les permitieron ingresar a sus centros de labores, y algunos trailers que estaban por ahí los tomaron y por asalto, y estos trailers fueron colocados a través de la carretera en Valle de Dios y en Chao para evitar que circulen los vehículos. Este bloqueo está desde la madrugada hasta este momento. Hemos tenido una reunión el día de hoy a mediodía con las autoridades, pero las autoridades lo que demandan es que se declare el estado de emergencia en la región La Libertad. No es suficiente la emergencia en las vías nacionales del norte y del sur, así como se ha declarado Cusco, Puno. Precisa que La Libertad entre en estado de emergencia para que puedan actuar no solo la Policía Nacional, sino también las Fuerzas Armadas. Ahora bien, con respecto a la pregunta puntual que usted me hace, señor Paredes, nosotros hemos cuantificado que las pérdidas son aproximadamente de 25 a 30 millones de soles por día. O sea, vale decir, hoy día La Libertad perdió 30 millones de soles por no poder ni enviar. Usted sabe que La Libertad es el segundo productor de aves, de huevos, de cerdos del país. No enviar estos productos hacia el sur del país, por un lado. Por otro lado, no han trabajado los señores de los fondos, los han mandado a su casa. Eso significa que no han podido cosechar, no han podido trabajar en el packing, no han podido cargarse los contenedores, no han podido trasladarse los contenedores al puerto del Callao, y obviamente las pérdidas que podrían significar en el mercado internacional por incumplir, por compromisos, son mucho mayores, porque eso hace un daño terrible a las empresas en su reputación de seriedad en los mercados de Estados Unidos, de Europa y del Asia. ¿Qué productos dejarían de exportarse bajo esta situación de protestas? Estamos en la cosecha de arándanos, de uvas, de espárragos. Paltas no, porque paltas no es la época, ¿no? Pero sí de estos productos que le he mencionado. Y estas actividades exportadoras, señor Medrano, ¿a cuánta gente emplea? Estamos hablando de aproximadamente 60.000 trabajadores, de las cuales parte importante son mujeres, porque ellas son las que, por su delicadeza, son las mejores cosechadoras de arándanos. Entonces ellas están dejando de recibir cada día 40, 50, 60, 80 soles por su trabajo diario en las cosechas, y eso no lo van a percibir. Entonces el tremendo daño que se hace a todos nuestros trabajadores es inconmensurable. Por eso le hablaba de 25 a 30 millones de soles. Ahora bien, el tema de esto es que cuando la policía hoy día en la mañana se ha acercado para tratar de establecer un diálogo, no daban cara, no había interlocutores con quien tratar. Cuando se acercaba la policía, no para dispersar, sino para buscar entablar un diálogo alturado, sin violencia, usaban pasamontañas y no querían identificarse.
lo cual nos hace deducir que esto no es un tema de diálogo, esto no es un tema de intereses laborales, de intereses sociales, sino es un tema estrictamente político. ¿Cuál es ese tema político? Que renuncie la presidenta Boluarte, que se cierre el Congreso. Eso no está en capacidad de la libertad ni de sus autoridades, este tipo de acuerdos con respecto a las renuncias o cierre del Congreso. Entonces, es un tema estrictamente político que eso depende del Ejecutivo. Claro, o del Congreso. ¿y cómo podría, No cómo podría usted, autoridades. por ejemplo, como presidente de la Cámara de Comercio, que no deja de ser un ciudadano, que de hecho que también tiene mucho descontento social con lo que pasa en el país, cómo toma el hecho de que cuando los manifestantes son abordados o cuestionados por la forma como protestan, te dicen, si no hacemos actos de ese tipo de bloqueo de carreteras, si no hacemos alguna acción hasta violenta, no nos van a tomar en cuenta, no nos van a escuchar, no somos escuchados? Y tenemos que llegar al extremo de hacer estos actos que sabemos que son ilegales para que recién nos escuchen. No, señor Paredes, depende cómo usted le enfoque. O sea, no se trata de demandas laborales ni de demandas sociales, son demandas políticas que escapan de nuestras autoridades. Si fueran demandas laborales, inmediatamente me saco el pasamontaña y digo, miren señores, esta empresa o tal cosa nos están pagando poco, nos están explotando, no están reconociendo nuestros derechos, o cualquier otro pedido que pudieran ellos solicitar. No se trata de demandas laborales, por eso le decía, se trata de demandas políticas, que no está en nuestras manos hacerla. Ahora, o sea, esas son agitadores profesionales. sí, eso son está, vagos, eso son está, delincuentes. eso está bastante claro, que hay un tema ya de criminalidad influenciando este marco de la protesta nacional, es porque nos estamos disparando los pies entre peruanos. Porque respaldar, avalar una protesta de ese tipo, que deja sin alimentos a la población, que deja sin trabajo a la gente, que afecta económicamente a los hogares que dependen de actividades diarias, es dispararse a los pies una y otra vez. ¿En cuánto tiempo podría repercutir un tema de desabastecimiento de alimentos con los productos que están varados en la carretera en estos momentos, señor Medrano? Eso es una muy buena pregunta, señor Paredes. Mire, los camiones polleros no van a durar los pollos más de 72 horas. Se van a morir los pollos que están en las jabas. Los huevos, con este calor que estamos en pleno verano, en 4 días se pudre todos los camiones cargados de huevos. Y lo que es cerdos, se van a morir los cerdos en 72 horas. O sea, es una desgracia lo que está ocurriendo. Entonces, y con respecto a... eso es, digamos, con respecto a los animales. Ahora, con respecto a los productos de pan llevar, sean hortalizas, eso se va a malograr. Entonces, como usted dice, nos estamos disparando a los pies, nos estamos haciendo un daño terrible, no, pero aquí no se trata de ver las mejoras para el pueblo. Acá de lo que se trata es exacerbar las contradicciones de las teorías marxistas, leninistas del siglo XIX. De eso se trata. Entonces, ante ese tipo de consigna, ¿qué podríamos hacer los ciudadanos de bien? ¿En qué podría arreglar un trabajador que se gana su pan día a día con estas hordas de antipatriotas que lo único que quieren es generar caos y anarquía? Sin embargo, Paredes. muchos que están protestando dicen que aman al país y, por ejemplo, una de las exigencias es que también existe una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución, porque solamente así se podría garantizar que más gente pueda crecer económicamente, porque esta constitución vigente, la del 93, enriquece a unos cuantos empresarios. Y usted es representante de la Cámara de Comercio de la Libertad. ¿Cómo explicar, por ejemplo, a la población que está protestando que la Constitución, o cómo entender desde su posición que la Constitución genera daño a la población que menos tiene en esos instantes, que es también una de las razones de la protesta? Yo no me atrevería a decir eso, señor Paredes, porque en los últimos 20 años, esa Constitución de la que usted habla, el país ha crecido alrededor de 6.5% anual. Pero el pobre no lo entiende así. Esos son hechos reales. Y cree que la Constitución tiene la culpa y solamente los grandes empresarios se han visto beneficiados por esa Constitución. No, estamos hablando del crecimiento del país. No estoy hablando de los empresarios. Estoy hablando de la macroeconomía.
de los números grandes, no estoy hablando de microeconomía, no estoy hablando de los empresarios, estoy hablando del desarrollo del país, señor Paredes, el desarrollo del país. O sea, el trabajo el crecimiento de un país no depende de los empresarios, depende de qué tan bueno es un gobierno, malo o bueno para dirigir. Mire usted lo que ha pasado en los últimos 15 meses, han destruido el país y tenían las mejores intenciones que iban a hacer una serie de obras de orden social y no se han hecho. Lo único que han hecho ha sido una camarilla de ladrones que se han enriquecido. Eso es lo cierto. Acá no tienen nada que ver los empresarios. Para los problemas de agua, para las necesidades primarias, vamos a hablar con propiedad, las necesidades primarias, agua, luz, vivienda, eso no depende del empresario, eso depende del Estado, es labor del Estado cumplir. El Estado tiene dinero, hay 380.000 millones de soles, que es lo que produce el país, para poder invertir en la forma correcta. Eso depende de los gobernantes, no depende de los empresarios. Los empresarios, su función es generar puestos de trabajo, generar riqueza, pagar impuestos, pero la labor de cumplir las necesidades primarias del ciudadano es función del gobierno, es del Estado, no es de la empresa. Y los que amarran, por ejemplo, la exigencia de una nueva constitución como parte de la protesta en estos momentos, también señalan que los empresarios han ganado tanta plata en los últimos años y además han explotado a los trabajadores, la mano de obra del cholo barato, que incluso también constantemente lo mencionaba el expresidente Pedro Castillo, hoy preso. No entendí la pregunta. El tema de la mano de obra de cholo barato, que muchas veces es tomado el trabajador peruano y que eso también lo responsabilizan a los empresarios. No, señor Paredes, yo le hablo de la libertad. Yo no le puedo hablar ni de Ica, ni de Puno, ni de Cusco. En la libertad, los trabajadores formales, para su conocimiento, ganan más de 2.500 soles mensuales. Cualquier trabajador normal, formal, acá en la zona de Chao Virú, 2.500 soles. Es más, algunas cosechadoras de arándanos ganan 100 soles diarios. Eso no es cholo formal, señor Paredes. Eso es pagar dignamente. ¿Y sabe por qué le digo? Con conocimiento de causa, porque nosotros, para poder exportar productos al mundo, tenemos que tener una serie de certificaciones internacionales de seguridad y salud en el trabajo, y nos auditan empresas internacionales. Si nosotros no cumplimos con esos requisitos, no se puede exportar. Yo hablo como representante del empresariado liberteño. Yo no hablo ni de Ica, ni de Cusco, ni de Puno, ni de Arequipa, sino yo me siento orgulloso de ser liberteño y que nuestros trabajadores formales están muy bien pagados. Es más, le digo a usted, cuando nuestros trabajadores entran a trabajar el día a día, están en Suiza, y cuando salen a su casa, están en el Perú. Así es la diferencia. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué cuando se van a trabajar están en Suiza y cuando salen están en Perú? ¿A qué se refiere exactamente? Pues me refiero a que se le da las mejores condiciones laborales, pero cuando regresan a sus casas les falta agua, les falta desagüe, les falta luz, les falta ventilación, viven hacinados. Eso no es responsabilidad de los empresarios. Los empresarios le dan las mejores condiciones laborales en sus puestos de trabajo, pero en la parte ya de lo que es el rol del Estado, eso ya escapa del empresariado. Si se gana dinero, ganamos todos dinero. Por eso le digo, esas luchas aparentes, entre comillas, que están haciendo entre Chao y Virú, son revoltosos, son anarquistas, no son trabajadores nuestros de agrícolas, no están exigiendo mejoras salariales. No, cuando hubo estos problemas que hubo el año pasado, el anteaño pasado, de los reclamos laborales, acá en La Libertad no existían los servicios, a diferencia de otras regiones. Con eso le digo todo, señor Paredes. Bien, ahora, las mejores condiciones laborales acá. Pero también se registraron protestas en el tema de los trabajadores agroindustriales en La Libertad. Pero para terminar, señor Medrano, ¿usted qué le pediría a la presidenta Dina Boluarte para que acabe la crisis? ¿Qué exactamente podría solicitarle como representante del gremio de empresarios, microempresarios de La Libertad?
más que a la presidenta Boluarte, le pediría al Congreso de la República, porque la presidenta Boluarte ha sido elegida presidenta constitucional respetando la Constitución y el debido proceso. Lo que tiene que hacerse, lo que nosotros invocamos es que el Congreso de la República de una buena vez acelere y en el segundo pleno que corresponde fije la fecha de las elecciones. Eso va a tranquilizar a la gente y van a pensar de que la presidenta Boluarte no se quiere quedar hasta el 2026. Como hay muchos congresistas que quieren quedarse hasta el 2026, eso no se puede. La gente no los quiere. Tienen que irse, pero respetando la ley y la Constitución. Eso es lo que yo le pediría al Congreso de la República, más que a la presidenta Boluarte, señor Paredes. Bien, señor Alfonso Medrano, muchas gracias por la comunicación alcanzada para Exitosa. Que tenga buenas noches. A la orden, señor Paredes. Buenas